Bueno, estudiamos el libro de los jueces y de los jueces sabemos identificar el periodo de los jueces, porque hay una frase que resume lo que pasó en el periodo de los jueces. Decía, y en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana, para ser más franco, lo que bien le parecía, cada uno hacía. Y había un ciclo repetitivo, tóxico, dañino en el periodo de los jueces. Era un ciclo que se daba y que se da inclusive en personas que están caminando con el Señor y parece que estuvieran caminando en un cristianismo del tiempo de los jueces. Porque se da también en las personas. ¿Recuerdan ese ciclo? Estaban bien, la gente estaba bien, y como estaban bien, pues se relajaban, parecía que no había necesidad de buscar de Dios, entonces se enfriaban, dejaban de hacer el devocional, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de hablarles a otros de Cristo, se enfriaban. Obviamente después de estar fríos, ¿qué era lo que iba a pasar? Iban a pecar. Obviamente por haber pecado vendrían consecuencias de haber pecado. Entonces cuando están en las consecuencias del pecado, bien llevados, ahí sí se acuerdan de Dios. Y entonces después de estar llevando las consecuencias del pecado, entonces se arrepentían, ¿cierto? Y como consecuencia de arrepentirse, ¿qué hacía Dios? Los perdonaba, contra mi voluntad, los perdonaba. Y ahora, resultado de ese perdón venía algo que se llama restauración y volvían a estar en el curubito, volvían a estar bendecidos. ¿Y qué pasaba cuando estaban bendecidos? Se descuidaban y se enfriaban, por enfriarse pecaban, por pecar las llevaban, por llevarlas arrepentían, por arrepentirse Dios los perdonaba y por perdonarlos los volvía a bendecir. Y cuando estaban arriba, adivinen. Bueno, ya la saben. Ese ciclo ocurre en la vida, pero no vamos a permitir que ocurra en la nuestra. Nosotros hemos aprendido que cuando más vamos a buscar de Dios es cuando estemos arriba. Duro buscando de Dios para que no haya necesidad de estar en la mala. No seamos como el burro, como el asno, que si no se atan con un cabestro no se acercan a ti, dijo el Señor. O sea, se tienen que acercar es a la brava. No, nosotros tranquilitos. Usted no tiene que andarnos duro, Señor. No, usted viera. Mire que antes yo lo busco más cuando estoy bien. Lléveme bien, tranquilo, que a mí no me hace daño que me lleve bien. Y entonces estudiamos el periodo de los jueces, estudiamos a Gedeón, estudiamos a Sansón, y con el grupo de damas estudiaron Débora y Barak, y ahora el martes los caballeros, el pastor Mario nos va a enseñar también sobre Débora y Barak, para que completemos al menos 3 de los jueces, y seguimos con biografías para adelante, las siguientes biografías ahora. Ahora, para nuestra clase dijimos que íbamos a considerar como jueces a estos 12 jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón, a esos 12 jueces. Pero que todos los demás seminarios de teología le van a decir a usted que los jueces eran 14 y nos van a incluir aquí estos 2, el sacerdote Elí y el sacerdote Samuel. Yo no los quise incluir porque, primero porque es más fácil aprenderse 12 o saber que eran 12. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos? 12, ya de una vez. Y porque estos 2, a diferencia de los demás que eran como personas particulares que se hicieron líderes políticos, guerreros y liberaron a Israel de un tiempo de opresión, fueron respuesta de Dios en un tiempo de opresión, estos 2 tienen un carácter especial y es un carácter sacerdotal. Entonces, yo no los quiero considerar solamente como jueces, sino darles un capítulo especial a esos 2, un capítulo especial. Aunque si les preguntan en otra iglesia, en otro lugar, en otro seminario, cuando usted se vaya para otro lado, entonces allá le preguntan, usted dice, no. Yo sé que son 14, solo que ya nos han dicho que eran 12, pero yo sé que son 14. Solo que habían 2 que eran de carácter sacerdotal y por eso los estudiamos aparte, ¿vale? Y no me hace quedar mal a mí, no es que él me enseñó mal al calvo ese, no, sino que claramente le dijimos que habían 2 que tenían, aunque eran jueces, tenían un rasgo diferente, un carácter sacerdotal según el sacerdocio arónico. ¿Correcto? Por eso los quiero. Y estos tienen una labor importantísima, porque como que nos cierran la etapa de los jueces y nos conectan y nos enganchan a la etapa de los reyes de Israel. Ellos son la conexión entre esos 2 periodos sumamente importantes de Israel, ¿vale? ¿Lo tienes claro en tu mente? ¿Ya entendiste qué es la disculpa? La aclaración que estoy haciendo. Ellos tenían sacerdote arónico. ¿Y de dónde vino el sacerdote arónico? ¡Uy, qué bien! De Aarón, bien, estás... La sabes todo de Aarón. Entonces vamos a ver ese origen de ese sacerdocio, yéndonos hasta Números capítulo 3, versículo 2, donde nos habla de dónde viene esa línea sacerdotal. Y dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. ¿Recuerdan ese episodio? Nadab y Abiú vinieron y ofrecieron al Señor un incienso que Dios no había mandado y salió fuego del altar y los quemó. Quedaron chamuscaditos ahí. Y Eleazar e Itamar, o sea, los 2 que quedaron,
ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. ¿Lo tienes claro? Entonces, Aarón tuvo 4 hijos, bueno, y hay 2 se murieron. Ahora después, mire, en el libro de Deuteronomios, capítulo 10, versículo 6, nos sigue dando más chismes, tan bueno, ¿no? Nos sigue contando de la familia esa que pasó. Y se quemaron los muchachos, ¿verdad? Sí. No, espere, le cuento más, mire. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene-Jacán a Mosera. Allí murió Aarón. Ay, qué pesar. Y allí fue sepultado, lógico. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Entonces, armemos el chisme. La próxima vez que echen de tomar tinto, haga diagramas para que no se le confunda cómo es lo de la familia aquella con la otra familia. Entonces usted va a hacer un diagrama como este, del sacerdocio arónico, que sabemos que tuvo 4 hijos. A ver si se recuerdan los nombres. Nadab, Abiú, Eleazar. Uy, mis alumnos son una maravilla. Saben mucho. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijo la Biblia? ¿Qué pasó? Nadab y Abiú, Tuki Tuki Lulú, Pailas Gameover, Frikis Mortis, Calaveris Tesis. Sí, hasta ahí llegaron, ¿cierto? El samurái se murió. Ya ellos por fuera, correcto. ¿Y qué más nos dice lo que hasta ahora, lo que usted sabe sobre el sacerdocio arónico? A ver, ¿qué más sabe? Hoy sabe mucho. Que Eleazar tomó el sacerdocio y su dinastía. Eleazar, entonces el papá de Finés. Más adelante hay otro con el mismo nombre y también un yogur, pero no tiene nada que ver con él. No son el mismo, no son el mismo. Finés, Abisúa, Buki, el de los Bukis, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Aitob y Sadoc. Y no te vas a olvidar de él, vale que lo vas a tener en la mente. Y cuando veas a Sadoc, tú dices, es de la línea sacerdotal de Eleazar, que fue el hijo de Aarón que recibió el sacerdocio. Usted sabe muchísimo. Qué bueno. Ahora, el personaje que vamos a estudiar ahora eran los últimos 2 jueces, Elí y Samuel, pero eran sacerdotes. Hay un asunto aquí complicado que quiero que lo entiendas hoy. Empezamos a leer el primer libro de Samuel y ahí es cuando por primera vez en la Biblia nos aparece este sacerdote llamado Elí. Pero hay una cosa bien curiosa que ni siquiera yo sé explicársela, de verdad. En algún momento en el periodo de los jueces o algo pasó y Elí terminó siendo el sacerdote, pero mire, Elí no es descendiente de Eleazar. Elí era descendiente de Itamar. Entonces el primer libro de Samuel nos empieza a contar que algo pasó y no nos dice qué. Eso después lo averiguamos. Qué bueno que uno tenga cosas pendientes cuando llegue al cielo, ¿no? Y uno llega y dice, ay, perdón, yo quiero preguntarle una cosa a Elí. ¿Dónde está Elí, cierto? Quiero preguntarle una cosa. Quiero preguntarle otra cosa a Saúl. No, Saúl no está ahí. Bueno, quiero preguntarle a otro. ¿Cierto? Lo de Saúl, que por qué, si lo que habló fue con la divina y que invocó por ahí un espíritu para preguntarle. Entonces yo le pregunto si quieres a David y a Saúl le pregunta el que vaya para allá. Después no nos puede contar nosotros. Pero por alguna razón, en el periodo de los jueces, el sacerdocio brincó de la línea de Eleazar y se pasó a la línea de Itamar, porque termina ejerciendo el sacerdocio Elí, y Elí es de esta dinastía. Y cuando nos habla de Elí la Biblia, nos habla de Elí siempre y de sus hijos, Ofni y Finés, que no es ni ese, ni el yogur tampoco, ese, el hijo de Elí. Nos habla de esos 3. Ya, suficiente marco para empezar con la historia, tenemos que sacar rápido la historia. Es bien interesante, pero vamos a sacarla rápido. Cuando la Biblia nos menciona a ese sacerdote Elí por primera vez, ahí, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, dice, y todos los años aquel varón, un señor que se llamaba Elcana, calidosísimo, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Vea, calidosísimo, le dije. A Jehová de los ejércitos en Silo, donde vivían Elí y sus hijos Ofni y Finés. ¿Dónde vivían? Una ciudad llamada Silo. Ese nombre es bueno saberlo. Donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y ahí están, vea. Elí, Ofni y Finés, vivían en Silo. Y eran, ¿sabe? Sin embargo, usted sabe algo que la mayoría de teólogos no saben. Eran unos sacerdotes extraños porque no estaban en la línea de Eleazar, sino eran del linaje de... Pero Itamar también es hijo de Aarón, también tenía herencia de sacerdocio, solo que había quedado como encargado realmente con la titularidad. Estos eran como la banca, ¿sí? La titularidad la tenía era Eleazar. Bueno, nos habla de Elí. Esta historia de este señor Elcana es una historia que la mayoría conocemos y la vamos a estudiar muy bien el miércoles. Elcana era un señor que tenía 2 esposas, porque en ese tiempo se podía. Ahora, ¿cómo? Casi no alcanza uno para una. Bueno, en ese tiempo tenían varias esposas, ¿no? Y entonces, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía muchos hijos y Ana no tenía hijos, era estéril. Y entonces Ana sufría
el esposo le decía, pero si yo la quiero es a usted, ¿no le soy yo mejor que 10 hijos? Tan bobito, ¿no? Para una mujer no, eso ahí pierde el tiempo. Ella va a preferir 1000 veces a un hijo que 10 esposos, ¿sí me entiende? Entonces ella quería era tener hijos y le decía, dame hijos o me muero. Era un desespero por tenerlos. Y él todo desesperado, un hombre de Dios que iba y adoraba al Señor, pero su mujer toda amargada porque no tenía hijos. Yo les he contado que en el Antiguo Testamento, a veces cuando nos muestran esos matrimonios múltiples, ¿cierto? Múltiples, polígamos, ¿cierto? Polígamos, porque tiene varias esposas, o bígamos, porque tiene 2 esposas, monótonos, monógamos, porque tiene una sola, perdón, los monógamos que tienen una sola esposa. Esos matrimonios que nos muestran que tenían varias esposas, en la realidad significa varios rasgos de carácter dentro de una misma mujer. Hoy les hemos enseñado a las parejas que cuando uno se casa con una esposa, por sus ciclos hormonales normales, uno está casado como con 7 por lo menos. Y la ciencia de la vida en pareja es usted que logre adivinar con cuál amanecí hoy. ¿Sí? Y es mucho más económico porque tienes un harén de 7 mujeres, pero las tiene metidas en el cuerpo de una, entonces se eliminan costos, ¿no? Pero ahí cuando eso las tenían exteriormente, y esta señora no podía tener hijos y esta tenía un montón. Y entonces ella fue allá antes, a un lugar que se llamaba, donde estaba el sacerdote Elí. ¿Qué ciudad? Silo. Ajá, sí lo supieron, qué bueno. Llegaron allá. Ella, señora, empezó a orar y oraba raro. Oraba y oraba, pero oraba así como tirada al piso y movía la boca, pero no se le oía. Y el sacerdote Elí, y ya empezamos a ver la revelación y el discernimiento que tenía el sacerdote Elí y su mente. Porque él estaba viendo a esa señora ahí revolcándose delante de Dios y lo que le dijo fue, bueno, ¿y cuándo le va a pasar la rasca, señora? Creyó que estaba borracha. Y le dijo, dijera su vino, o sea, ¿qué hubo pues? Que le pase esa rasca. ¿Qué tal? ¿Qué discernimiento que tenía el sacerdote? Y la señora le dijo, no soy ninguna ebria, soy una mujer atribulada de corazón porque esto y esto. Y él como, yo creo que achantado por lo que la embarrada que hizo, le dijo, yo quiero tener un hijo que no puede. Entonces le dijo, mire, de ahora en un año tú volverás y cuando regreses en un año ya habrás encontrado que Dios te ha concedido esa tu petición. Y se fue ella y su marido contento y tuvieron de verdad el bebé que nunca había podido tener, y es este muchacho que se llama Samuel, que vamos a estudiar el miércoles. Importantísimo ese hombre. Samuel, sumamente importante, tuvo ese muchacho. Ella había hecho un compromiso con Dios, que si le daba un hijo varón, sería durante toda su vida nazareo, consagrado a Dios. No nazareno, ¿cierto? Porque nazareno sería que nació por ahí en Galilea, en Nazaret, sino nazareo, consagrado a Dios toda su vida. Y que cuando lo se me confunde con detestara. Cuando destetara al hijo, detestara sería el marido, pero cuando destetara al hijo, lo iba a llevar para que viviera y estudiara y se formara en el templo. A los 7 años, separarse uno de su único hijo y lo entregara allá y encartar allá al pastor, al sacerdote con el hijo. Pero fue, y a los 7 años cumplió la promesa y fue y lo llevó. Ese fue el sacerdote Samuel. Y ellos se volvieron para la casa. Dios es tan bueno que después le dio más hijos a Ana y a Elcana. Primera de Samuel capítulo 2 nos dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, o sea Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Un niño ministrando a Dios. Un niño de 7 años. Y ya sabía cómo se adoraba y cómo se hacía los servicios a Dios. Mientras tanto, mire este contraste. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Sabe cómo dice la traducción original? No dice hombres impíos, dice hijos del diablo. Tremendo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del sacerdote no sabían, no habían venido a las clases, no sabían. No tenían conocimiento de Dios. Mira que la Biblia se preocupa de hacernos un contraste entre cómo era Elí, qué pecado, cómo era la conducta de los hijos de Elí. Les voy a mostrar de esos hijos del diablo que la misma Biblia dice. Primera de Samuel 2 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Le voy a contar. Las personas llegaban a Silo y traían la ofrenda, no la echaban en un sobre porque era una vaca. Y no había que envolverla, porque imagínense una vaca envuelta en papel regalo con un moño, eso es una complica. Sino traían el sacrificio, lo presentaban a Dios. El que ofrecía y su familia podían comer de ese sacrificio que hacían a Dios, pero también le daban una especie de un profit, de una comisión, de una ofrenda que era para el sacerdocio y para el templo. Entonces, para el sacerdote Aarón o su descendiente era el pecho,
Fuera una vaca, fuera un cordero, fuera una paloma, lo que fuera, el pecho era para él. Y la costilla derecha era para el que hacía el servicio sacerdotal. El que hacía eso recibía también. Y eso estaba establecido por Dios. Después de que se ofrecía el sacrificio a Dios, se partía, el animal se sacrificaba y ya Dios declaraba, y había una forma externa de manifestar que Dios estaba contento con el sacrificio. Después de eso, entonces tomaban las partes y cada uno tomaba su pedacito. Estas joyitas, cuando traían apenas las cosas y no las habían puesto delante del altar, escogían lo mejor para ellos antes de que fuera ofrecido a Dios. Voy a ponérselo así sencillo, se estaban cajoneando las ofrendas de estos sinvergüenzas. Estaban robándose lo que era consagrado a Dios y usándolo para ellos. Mire tan curioso, tenían un trinche de 3 puntas. Así. Eso ya le hace uno pensar, ¿de verdad hijos del diablo? O sea, como el escudo de la América, la mechita, con el trinche ese, sacaban lo mejor para ellos. Entonces la gente se desanimaba, decía, ¿qué saca uno con escoger lo mejor para Dios si cuando llegan a ofrecerlo a Dios, ellos le quitan lo mejorcito y dejan lo peor para el sacrificio? Y lo hacían. ¿Y sabe qué decían? Usted lo puede hacer de 2 maneras, o voluntariamente o a las malas, usted decide. ¿Qué tal esta joya? Y no solo eso, si a usted le parece que no es grave el asunto, que es sumamente grave delante de Dios. Ahora mire, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar a todo al pueblo de Jehová. ¿Qué más hacían? Inmorales. Mira, el Apocalipsis, la última iglesia se llama la Odisea. Es una iglesia que dice, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, y no sabes que eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Eso es típico de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea y de la iglesia del final de los tiempos, antes de que venga el rey. Estamos cerquita, en este tiempo, estamos cerquita de que aparezca Saúl y despuesito de Saúl, que es como el calceto, aparece el rey verdadero que es David. ¿Cierto? ¿En qué periodo? En el periodo de este tipo de religiosidad. Bíblicamente, y esto ya eso es profecía profunda, usted aquí está metiéndose en aguas profundas. Bíblicamente se nos habla que vendrá el tiempo del periodo de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia así, deshonestidad, robo, materialismo, hacen mercadería de las almas y fuera de eso, inmoralidad. Dicen que no tienen ninguna necesidad, son unos desventurados pobres y desnudos, o sea, inmorales, ¿correcto? Y después de esa iglesia aparecerá el calceto, el anticristo. Y después del anticristo, el hijo de David. Esto es todo paralelo. Usted entienda proféticamente que estamos viviendo los mejores tiempos, los de la esperanza, los de cercanos al regreso del Señor proféticamente. Si no entendió esto, después cuando usted lo revise, usted lo va a entender mejor. Que estas etapas, estos ciclos se repiten al comienzo y al final. Bueno. A mí hay algo con respeto, pero con sinceridad, y eso ya, hablando del prójimo, pues, acabemos de pecar, ¿cierto? A mí Elí me decepciona en muchas formas. Yo no soy quien para juzgarlo, pero a mí me parece que inclusive el reclamo que le hace a los hijos está más enfocado en que se sepa lo que hacen que en lo que hacen, ¿sí? No es buena la fama que oigo de vosotros, yo oigo lo que el pueblo dice. O sea, ¿qué le preocupa? ¿Lo que ellos hacen o que la gente se entere? A mí me parece que el enfoque de él no está muy claro. Parece que él, unas graves deficiencias en la formación de sus propios hijos. Y ahora, no pudo educar a sus hijos y estos otros le trajeron el hijo para que los criara. Y ese muchacho, ¿cómo no se perdió? El miércoles les explico cómo fue especial con eso. En esa situación que estaba la decadencia religiosa, mercadería de la gente, interesados en lo material y por debajo inmoralidad y pecado. La gente iba a los cultos, levantaba las manos, cantaban, pero no respondo por lo que hacían después cuando se iban. Si a veces con la misma gente de la iglesia pasaban cosas enredadas. Y Dios le advirtió. Entonces Dios, para solucionar el problema, envió lo que siempre envía Dios para solucionar un problema. Una persona. Y esa persona, la herramienta que tiene para solucionar el problema es ¿qué? Una persona que tiene la herramienta que es la palabra. Eso, perfecto. Y entonces envió aquí un hombre, mire. 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí. ¿Recuerda que les dije? Ustedes deben estar hasta aburridos conmigo. Pero ténganme paciencia, eso es un don. Les dije que los nombres en la Biblia a veces no son sustantivos propios solamente, sino son categorías en general. Atención cuando no digan los nombres.
Cuando digan los nombres hay que analizarlo profundamente, porque generalmente es alguien enviado de Dios, el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento muchos dicen que es el Señor Jesucristo, o Dios mismo hablando, porque no tiene nombre. Acuérdate que cuando le preguntaron los papás de Sansón, ¿cómo es tu nombre? Él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y era la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí no nos da nombre. Y vino un varón, y vea qué tremendo varón todo lo que dice, de Dios a Elí, y le dijo, mire esto, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y en casa de Faraón? Le está diciendo Elí, la casa de tu padre. Pero el papá de Elí estuvo en Egipto, en Faraón. Entonces, ¿de quién está hablando? Del primero de todos los papás, de Aarón. De Aarón. Usted es descendiente de Aarón. ¿No estuve yo con Aarón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Ve, Aarón. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod. Efod es el vestido sacerdotal que tiene un pectoral aquí con el tunín y el urim. Y quemase incienso. Y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, pero no antes, sino después de que sean ofrecidas. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel. O sea, él creía que no se habían dado cuenta, mire, envió Dios a esa persona. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está bravo Dios. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y no es porque todos van a estar jóvenes siempre, sino que van a morir temprano. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, o sea, el que se salve de esa matanza, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, será vergüenza. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, con nombre propio. Ambos morirán en un día. Duro. Luego dice el profeta, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremenda profecía, me parece muy específica, muy concreta, una profecía directa de Dios. Pasó el tiempo, creció Samuel, Elí se envejeció más, y ya cuando ya había pasado bastante tiempo, en la vejez de Elí, decidieron enfrentar de nuevo a sus enemigos. Y esta es la historia. Declararon guerra a los de Israel a los filisteos. ¿Te acuerdas de los filisteos? Que es allá de la franja de Gaza, que eran enemigos de Israel. ¿Sí se acuerdan que les dije que de ahí para adelante los enemigos de Israel son estos hasta que aparezcan los asirios? Estos son los malos de la película durante un buen rato. ¿Desde cuándo eran enemigos los filisteos de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Desde la época de quién? Sansón. ¿Se acuerda que cuando la zorrobomba, vea, que cogía la zorra y la amarró y le prendió candela y la soltó, ya había una enemistad tremenda entre ellos? ¿Desde cuando eso había enemistad? Bueno, entonces se armó la pelotera entre ellos, léase guerra, combate, mejor. Se armó la guerra entre ellos y fueron a pelear por allá en un campo que se llama Ebenezer. Pelearon. Los de Israel fueron y enfrentaron a sus enemigos, confiando que Dios les respaldaba. Y a veces Dios se había apartado de ellos ya. Y entonces mire lo que pasó. Enfrentaron a sus enemigos y los sacaron corriendo a los de Israel y le mataron 4,000 soldados. 4,000 bajas. Y salieron huyendo y corriendo. Semejante tragedia tan horrible. Entonces ellos dijeron, no puede ser, huimos de delante de nuestros enemigos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les ocurrió hacer fue, traigamos el arca de Jehová. ¿Te acuerdas que el arca, te acuerdas cuando fueron a Jericó? Que llevaban el arca y se cayó ese edificio. Traían el arca y eso era como un arma sumamente poderosa. Tenía un poder, no sé si vieron a Indiana Jones y
Cazadores del arca perdida. Bueno, no, mentiras. Yo digo, si no leen la Biblia, por lo menos vayan al cine. Pero era considerado la ayuda de Dios con ellos. Y entonces mandaron a traer el arca. ¿Y quiénes transportaban el arca? Entre esos, Ofni y Fines. Entonces ellos les tocó ir a la guerra. Y cuando llegaron allá donde estaba la guerra, en el campo de Benecer, cuando llegaron con el arca, pues los de Israel hicieron qué alboroto tan tremendo. Y ahora sí ganamos, llegó los refuerzos, la caballería, pues, lo que nos va a salvar. Con esta arca sí vamos a acabar con esos filisteos, hoy mismo. Y trajeron el arca y todos celebrando y gritando. Y entonces los filisteos al otro lado oyeron semejante gritería. Dijeron, ¿qué pasó, Golo? ¿Qué pasó? No sé qué. Y dijeron, no, es que trajeron el arca esa con la que abrieron el Mar Rojo, el arca con la que destruyeron Jericó, el arca con la que vencieron a todos los ejércitos, y hasta ahora estaban peleando sin el arca, por eso es que le ganamos. Pero ahora sí trajeron el arca, vea, estamos en problemas. Y el rey de los filisteos les dijo, portaos varonilmente, les dijo. A mí me gusta este discurso, aunque son los malos, el discurso fue bueno. Portaos varonilmente, si no queréis servir a los hebreos como ellos nos han servido hasta ahora, sed hombres y pelead, le dijo. Y la gente dijo, pues sí, pues también qué otra opción hay. Nos toca pelear. Y pelearon, hermano, y armaron semejante bonche. Y la pelearon como, y de verdad fueron varones. Mataron 30,000 de Israel. Mataron 30,000 de Israel. Entre esos, a los 2 sacerdotes. ¿Y sabes qué hicieron también? Se robaron el arca. ¿Dónde estaba Dios? Se robaron a Dios. ¿Te imaginas el problema tan tenaz que estos tenían? El que pudo escapar salió corriendo y se fue hasta el pueblo y estaba dando las malas noticias. Estaba el sacerdote Elí. Había juzgado 40 años a Israel. Tenía 98 años y estaba casi todo el tiempo sentado. Es curioso, porque una de las definiciones de sacerdote es el que está de pie. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien entra y dice, bueno, perdón, ¿y aquí cuál es el pastor? Pues el que está parado allá adelante, el calvo ese es el pastor, porque está parado allá adelante. El que está de pie hace diferencia. Pero casi siempre, por ejemplo, cuando Ana estaba orando, casi siempre que ves a Elí, está sentado. O sea, no está ejerciendo el sacerdote que le corresponde. Y hay así muchos sacerdotes de hogar, que son los padres, que cuando deben estar de pie, están sentados. Bueno, eso no tiene que ver con aquí, pero me acordé. Y entonces ahí estaba Elí sentado, porque era viejo y grueso. Tenía 98 años, el viejito. Había juzgado 40 años Israel. Y llegó el tipo con las noticias y le dice, ¡nos ganaron! Ya casi le da un yello ahí. Le hace infarto. Y el tipo, ¡uy, nos ganaron! Y hubo gran mortandad en Israel. Mataron 30,000. ¡Uy, no me diga más! Y mataron a sus 2 hijos. ¡Ay, no puede ser! Y se robaron el arca. Eso fue lo peor que podía haber pasado. Se robaron a Dios. El viejito se fue para atrás. Se esnucó contra la puerta, mano. Imagínate, de 98 años y grueso, ya ni veía afuera, eso era cieguito. Se fue para atrás de la impresión. Se mató el viejito. Y era el sacerdote y era el juez en ese tiempo de Israel. Se mató. O sea, qué día tan catastrófico, ¿cierto? O sea, salió todo malo. ¿Qué más malo podía haber pasado ahí? Todo era terrible. Cayó y se mató el viejito. Pues pasaron más cosas. Porque estaba la nuera ahí, la esposa de Fines. Y ella estaba embarazada, pero le faltaba todavía tiempo para dar a luz. Sin embargo, cuando ella oyó todas las noticias, ¿sí? ¡Ay, cómo así! Nos ganaron. Mataron 30,000, mataron a mi marido, mi cuñado, se robaron el arca y mi suegro acaba de matar. Sí, hermano. Y ustedes se ríen, es lo tremendo. O sea, esto es una cosa impresionante. Se le vino el chino. Claro, con semejante susto. Y empezó trabajo de parto, pero ella agonizando. Y cuando parió el peladito, las parteras le decían, bueno, pero tranquila, muérase tranquila. Que dio a luz un varón saludable y hermoso. Y ella lo único que alcanzó a decir es ponerle el nombre al muchacho. Y le puso como nombre al niño Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada. Qué momento de dolor. Ahora, qué desgracia para ese niño toda la vida con ese nombre.
Gloria traspasada, presente. Y era un muchacho, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, eso, así ponían los nombres. Y ahí, con Icabod, la historia, ¿sí me entiende? Ya, hasta ahí llegó la historia de Elí. Y ahí desaparece Elí. ¿Qué tal la historiecita? Terrible, ¿cierto? ¿Te das cuenta que es como una historia del libro de los jueces? Que se nos metió en el libro de Samuel, ¿cierto? Es como esas cosas así tremendas que pasaron. Pero, a ver, les explico una cosa. Yo quiero que revisen algo y es la profecía de ese profeta anónimo que sospechamos es el Señor. El profeta anónimo dijo: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Este profeta es, vea, demasiado preciso. Miren aquí. Bueno, le dije que esta rama era como extraña, ¿no? Como que hubo ahí un ping-pong, no sé explicarles en qué momento se hicieron ellos los sacerdotes. Pero sí puedo decirles que Fines tuvo dos hijos. Ahitob, que lo había tenido primero, y el que nació póstumo, ¿cierto? Porque el niño nació después de que él murió, o sea, es un hijo póstumo. Y Cabot, ¿cierto? Pero antes había tenido uno que se llamaba Ahitob. Ahitob tuvo dos hijos, Ahimelech y otro que se llamaba Ahías. Pero el que fue sacerdote fue Ahimelech. Y Ahimelech tuvo un sacerdote que se llamaba Abiatar, o Abiatur, no, Abiatar. Este Abiatar, ¿por qué lo puse ahí? Y les dije que aprendieran este nombre. Porque estos son contemporáneos, los puse así como contemporáneos, ¿vale? Entonces hay un momento en la historia en que estos dos están simultáneamente. Este Abiatar, de la descendencia de Itamar, y este Sadoc, de la descendencia de Eleazar. Bien, lo tienes claro, pero te voy a contar aquí qué pasó. Por ejemplo, lo primero que puedo decirte es qué pasó con Ofni y Fines según el profeta. Murieron y murieron el mismo día. ¿Se cumplió la profecía? ¿Qué profeta tan exacto? Ahora le voy a contar otra cosa. Este sacerdote Ahimelech, nieto de Fines, Ahimelech, vivía en un sitio llamado Nob. Vivía en Nob. Era sacerdote Nob. Era un pueblito de puros sacerdotes. Toda la familia del brazo de Itamar vivían ahí en ese pueblito. Puros sacerdotes ahí vivían. Más adelante van a aprender un personaje que se llama David, que yo sé que lo están esperando que salga, ¿no? Pero ese más adelante. Estos son escenas del próximo capítulo. Entonces, ese David que les cuento, un día huyendo porque lo iba a matar el rey Saúl, el calceto. Lo iba a matar y entonces se salió huyendo y cuando no tenían que defenderse, entonces fue y se escondió ya en Nob. Se escondió en Nob y llegó donde el sacerdote y le dijo mentiras. Le dijo, ay, es que el rey me mandó a hacer por ahí unas vueltas y yo por hacerle caso salí corriendo, no traje ni el celular, no traje la espada, se me quedó. ¿Usted no tiene una espada por ahí que me preste? ¿Y sabes qué dijo Ahimelech? ¿Dijo espada? Se le tiene. Y se fue por allá detrás del altar y sacó así envuelto en una lona y la destapó. ¿Sabes qué tenía ahí escondido? La espada que era de Goliat, el gigante que David mató. Cuando David la vio dijo, ninguna como esa. Y la agarró y se la llevó. Y había un sapo, había un soldado, perdón, había un soldado de los de Saúl y fue y le contó. Dijo, sí sabe que David fue por allá donde Ahimelech y Ahimelech le dio la espada de Goliat y ahora David tiene con qué defenderse. Entonces, ¿sabes qué mandó a hacer el calceto Saúl? Primer rey de Israel. Me dijo, entonces más el favor y van y matan a todos los de ese pueblo. Eso sucedió 50 años después de la muerte de Ofni y Fines. Mira, el nieto Ahimelech y toda la familia que vivía en ese pueblo vinieron de parte de Saúl 50 años después y mataron a todos los sacerdotes en edad viril, a los jóvenes que habían ahí. ¿Se había cumplido la profecía o no? Pero uno se voló. Ese se pudo volar porque era Abiatur. No, ese se escapó. O Avatar, no sé, ese se escapó. Y entonces parece que quedó, dice, el que se escape será después para dolor y sufrimiento. Pues ese logró escapar. Y le voy a contar, se logró escapar y ese fue calidoso con David. Fueron así, compañeros. Fue un buen sacerdote en el tiempo de David. Ayudó a David en muchas cosas. Fue leal a David. Pero cuando David murió, empieza el problema de la sucesión. ¿Quién quedó de rey después de David? Estoy adelantándome muchos capítulos, pero es para que entiendan la profecía. Y entonces había una discusión.
porque el hijo mayor de David se llamaba Adonías. Y otro hijo, Salomón, que era el hijo que tuvo con la señora esa vecina con la que él cometió un pecado, y era esposa de Urías. Entonces, quien debía heredar era el primogénito, y este era casi un hijo por allá de datos de otros municipios, ¿sí me entiendes? Por no fijarse dónde pone las cosas, por así me entienden una cosa. Y entonces, mire lo que ocurrió. Abiatar se unió con Adonías y se unió con Joab, que era el general de David, el mejor amigo. Y aquí aparece ahora sí Sadoc, que es de esta misma época, ¿cierto? Estaban a la vez vivos. Sadoc dijo, no, vamos con Salomón. ¿Y sabes quién se unió también con Salomón? Samuel, el profeta ese que estamos hablando ahorita, que vamos a ver el miércoles. Voy a contar qué pasó. Finalmente quedó como rey Salomón. Y entonces mató a Adonías, mató a Joab, el general, y a Abiatar no lo mató porque era un sacerdote. Pero entonces se cumplió en Abiatar lo que dice 2 de Reyes 2:27. Mire cómo lo dice. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. O sea, ese que quedó fue para lágrimas porque fue desterrado y fue quitado del sacerdocio. ¿La profecía se cumplió? ¿Toda? Toda. Ahora, como echaron a Abiatar del sacerdocio, ¿quién quedó de sacerdote? Adivinen. Sadoc. ¿Y Sadoc de qué línea era? A ver, de Eleazar. Entonces se recuperó otra vez la línea sacerdotal arónica por el lado de Eleazar y quedó el sacerdote Sadoc en el tiempo de Salomón. Yo lo que quiero que se fije, por favor, si usted se fijó, sé que hay muchos nombres y todo eso, ¿no? Usted se siente como leyendo el directorio telefónico. Pero más o menos lo que yo quiero que entienda es cómo esas dos líneas fueron así, pero quiero que hagas una especial atención en la fidelidad de cumplimiento de ese profeta, porque en mi opinión, muy humilde y generalmente equivocada, yo sospecho que era el Señor mismo hablando, por eso no ponen nombre. Y porque esa precisión de profecía es demasiado tremenda. Hay una parte de la profecía que también quiero que revisemos, y es que él dijo, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Esa parte de la profecía también tuvo que haberse cumplido, ¿cierto? Regáleme su atención este minuto, porque esto es denso, esto es profético, esto es para discernirlo espiritualmente. No todos van a poder masticar esto tan grueso, pero tal vez, aunque no en el momento lo entiendas, tenlo en tu corazón para que Dios te lo explique después. Ya les expliqué que estos episodios son paralelos a los finales y les hablé que Saúl es tipo del anticristo, David es tipo de Jesús y el rey, el hijo de David, vendrá a establecer su trono, pero primero tiene que recuperarse este tipo de sacerdocio, caer el sacerdocio de Elí y que surja el sacerdocio de Samuel. ¿Está bien? Eso aprendimos. Tiene que darse eso, porque mira, el sacerdocio de Elí, ¿usted cómo les cae Elí? Con todo lo que estudiamos. No muy bien. ¿Usted iría a la iglesia Elí? No, es cierto, no dan ganas, sobre todo por los muchachos. Es que el tipo deja que hagan lo que les dé la gana. ¿Usted llevaría a su esposa, a sus hijas, a que oraran allá en el templo? No, tal vez no, ¿cierto? Tal vez más bien no. Y las ofrendas más bien uno como que no, esos cogen y le quitan a uno lo mejorcito. Entonces es un sacerdocio tipo iglesia de la Odisea, un pervertido, enfocado en el dinero, ¿sí? Y enfocado en y tolerante de la inmoralidad. Ese sacerdocio, ¿sabe con quién queda bien? Con el rey Saúl, que era igualito. Ese terminó por allá consultando hasta hechiceros y adivinos. ¿Qué tal ese rey? Era falso, quería matar a David, mató a todos los sacerdotes de Nob. ¿Sí? Sí, era un tipo terrible. Entonces él queda bien con Elí, ¿cierto que sí? Pero después del sacerdote Elí vino el sacerdote Samuel. ¿Samuel con quién queda bien? Samuel queda muy bien con David, tanto que Dios llama a David un hombre y a Samuel conforme a mi corazón y a mi alma. Mire cómo quedan las parejitas bien, ¿te das cuenta? Cómo queda bien, pero no cuadran en el tiempo. Elí no alcanzó a conocer a Saúl, pero cuadra divinamente, están hechos el uno para el otro. Samuel no solo conoció a David, sino que lo ungió como rey. Esa parejita también cuadra. Ese sacerdote, conforme al corazón de Dios, genera un rey. ¡Wow! ¿Dónde tiene que haber un cambio primero para que tengamos gobernantes santos? En el sacerdocio. La iglesia tiene que, por eso, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieron de sus males caminos,
Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Tiene que haber el cambio primero que todo aquí en nosotros. De un sacerdocio transparente, fiel, no enfocado en lo material, no ladrón, no tolerante de la inmoralidad, para que después tengamos como consecuencia gobernantes conforme al corazón de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, ¿de dónde han salido estas joyas de gobernantes? Pues de las joyas de sacerdotes, hechos el uno para el otro. Es la iglesia la que tiene que ser transformada. ¿Lo estás entendiendo? Este sacerdote es uno y es otro. Es alguien y revela también a otro. El miércoles lo vamos a estudiar. Esa historia de Samuel es bien linda, no se la va a perder, por favor. Le recomiendo sobre todo, va a estar mejor explicada la de las 9. Pero no se la va a perder el miércoles. Ahora, ¿cómo les parecieron esas profecías? Ustedes dijeron que no iban a donde Elí, no irían a esa iglesia ahí. Ahora, ¿le creerían al profeta sin nombre, anónimo? ¿Le creerían lo que él diga? ¿Es preciso? Ese man es exacto. Eso, si él dijo eso, así es. Profeta tan poderoso. Hay algo que el profeta dijo, en medio de todo ese montón, imagínate como un sushi, imagínate como un burrito, o sea, como que envuelto en tantas profecías exactas y perfectas y se cumplieron, envuelto en tantas, ¿vieron todas las profecías exactas? ¿Las vieron? ¿Las entendieron? No tiene que aprenderlas todas, pero por lo menos entender que todas se cumplieron. Entonces, en ese rollito de profecías hay un centro que no es una profecía. Mire, es este. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está hablando Dios, así dice Jehová. Dios está diciendo. Pero esto no es una profecía. Esto no era una profecía para Elí. Estaba diciendo, cuando era Ofni y Fines se muere un día, se murieron un día. A sus descendientes tal. Pero esto no es una profecía. En medio de todas esas profecías exactas, el centro, el corazón de ese, ¿cómo lo llamamos? Ese barquillo, el corazón de ese, piense lo que le guste comer, cualquier gente está mal, lo que sea. El centro de eso, es lo importante, es un rasgo del carácter de Dios. No es profecía, porque no era para Saúl ni para ese tiempo. ¿Para quién es eso? Para todos los tiempos y para todas las personas, porque es un rasgo del carácter de Dios y Dios no cambia. Entonces eso es para nosotros también. Mira esto, entiende esto, por favor, te lo ruego. Discierne esto espiritualmente. Cuando Moisés le dijo, yo quiero verte, y Dios le dijo, te voy a mostrar un pedazo de mi costado, y lo metió en un huequito de una montaña, tapó con la mano, pero cuando Dios pasó, levantó la mano, y Moisés alcanzó a verle un pedazo del costado a Dios. ¡Wow! Aquí Dios nos está mostrando un pedacito de él, un pedazo muy importante que jamás cambiará. Un pedazo que es tan exacto, tan importante conocer a Dios. Usted está viéndole la espalda a Dios ahorita, está viendo un pedacito de Dios que otros no han visto y que tal vez nadie más ha visto. Hoy está conociendo un poco de Dios. Y la idea de predicar la palabra es que conozcamos a Dios. Porque si alguien se va a envanecer de algo, enorgullecer, se ha de conocer a Dios. Estás viendo algo de Dios que mucha gente no ha visto y que mucha gente no entiende. Envuelto en todo ese montón de capas de profecías exactas, hay un centro maravilloso que nos deja ver no solamente la profecía y lo que ocurrirá, sino nos deja ver un pedacito de Dios, de su carácter, de sus rasgos. Algo con lo que puedes contar, algo que jamás cambiará, algo que esté revelado para ti esta noche y que puede cambiar para siempre los resultados de tu vida. Estás viendo a Dios, se está revelando, envuelto en todas las profecías exactas. Hay una descripción exacta de un rasgo del carácter de Dios. Es tan poderoso eso que tú puedes empezar a usarlo si quieres y transformar los resultados que has tenido en tu vida. ¿Y cuál es eso que nos revela? Que Dios honra a los que lo honran. Y a los que lo desprecian, los tendrá en poco también. No es una profecía. Está en medio de profecías poderosas, pero es una revelación aún más poderosa. Eso es lo que está en la mitad. Esa es la esencia. Las profecías son el estuche, ¿cierto que sí? Pero lo que está dentro es la revelación de Dios. No es una revelación de algo que va a pasar. Las profecías fueron revelación de algo que iba a pasar y pasó. Esto es más poderoso porque es una revelación de algo que nunca va a pasar. ¿Entiende la diferencia? La profecía es una revelación de algo que va a pasar, pero esto que nos muestra es la revelación de algo que jamás pasará, que siempre será firme y constante. Que Dios honra a los que lo honran. Y a los que lo desprecian, los tendrá en poco. Una ecuación que Dios le ha parecido bien
entregarte a ti hoy y tú la uses como quieras. Si quieres ser tenido en poco, ya sabes qué debes hacer. Pero si quieres ser puesto en lugares de honor, y si quieres a un Dios interesado en honrarte a ti, si quieres un Dios ocupado en cuidar tu fama, tu prestigio, tu nombre, tus condiciones, elevarte, si quieres ver a un Dios poniéndote en lugares de honra, te acaba de mostrar un pedazo de su espalda. Te acaba de dejar saber cómo puedes lograr tener al Dios que hizo el universo preocupado por honrarte a ti. Dios honra a los que lo honras. Hónralo en este momento cerrando tus ojos y hablando con Él. Voy a pedirle al Espíritu Santo, sin tener yo derecho a hacerlo, más bien suplicarle al Espíritu Santo que ponga en tu mente en este momento revelación. Y haz rápidamente un inventario. Tú puedes hacerlo, ¿cierto? Deje de hacerle inventario al vecino como todos los días y hágalo usted mismo hoy. ¿Cómo está su salud, por ejemplo, física? ¿Tienes un estado de salud muy honroso? ¿Cómo está su salud emocional? ¿Muy honrosa su salud emocional? ¿O le pasan cosas que lo deshonran y lo avergüenzan? Se pega las lloradas allá en el trabajo y la gente no sabe, no, es que me coge la depre y hace, eso es deshonroso. ¿Cómo están sus relaciones? ¿Relaciones honrosas o vergonzosas? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Honrosas y honradas o deshonrosas? ¿Cómo está tu hogar, tu casa, tu familia, tu negocio, tu empresa? Haz un inventario rápido y el Espíritu Santo te va a revelar. Y tal vez el Señor nos está llamando esta noche para darnos una oportunidad de decir, uy Señor, ahora el Espíritu Santo me está revelando que yo en algunas cosas no te doy la prioridad. Ahora el Espíritu Santo me está revelando que te doy lo que me sobra. No solo en mis finanzas, sino a veces en mi tiempo. Llego a tus citas a la hora que me antoja o que me da la gana, pero si fuera una cita con mi jefe, llegaría 15 minutos antes. Entonces estoy poniendo en inferior condición a mi jefe. Si fuera una cita con alguien que me gusta, estaría desesperado y vendría muy arreglado y muy anticipado, y entonces te estoy poniendo en inferior condición de alguien que me agrada. Por mi hobby no tengo ningún problema en sacar tiempo, esfuerzo y recursos. Por mi equipo del alma, lo que toque. Contigo me cuesta poner en una ofrenda o en un sobre a veces la mitad o la 10ª parte de lo que vale una boleta de mi concierto favorito o de mi artista favorito o de mi whisky favorito. Y entonces quiero ser honrado, pero no te honro a ti. Y a veces me pasan cosas deshonrosas. A veces mis vecinos tienen que ver a los acreedores tratándome mal. A veces tienen que ver mis conflictos de pareja o a mis hijos deshonrándome. Y me pregunto por qué pasan esas cosas. Y hoy entendí por qué. Hoy he visto un pedacito de tu espalda. Y quiero decirte, es hermosa tu espalda, Señor. Es ese pedacito de piel tuya que nos dejas ver envuelta, cubierta con la ropa de la profecía perfecta. Nos deja revelar un poquitico de ti. Y me gusta que seas así, porque eres un Dios justo. Y cuando yo te doy a ti la prioridad, veo que tú me das a mí prioridad. Cuando te doy a ti lo mejor, veo que tú me das a mí lo mejor. Pero a veces quiero que me des a mí lo mejor y yo a ti te doy lo que me queda, lo que me sobra, lo imperfecto. Hoy quiero, Señor, venir delante tuyo a decir, gracias por dejarme ver un poquito de ti. Gracias por dejarme ver que hasta el sacerdote puede terminar deshonrando a Dios y terminando trágicamente. Compañeros, estudiantes, discípulos, algunos de ustedes, quiero decirles que yo he tenido que ver finales muy tristes, aún de sacerdotes que tienen el estatus, pero
pero que no dieron la honra que debía dársele a Dios. Acabas de recibir una fórmula maravillosa para cambiar el destino de tu vida y de tu descendencia. Si la deshonra afectará 50 años después a todo un pueblo, la honra afectará 1000 años después a toda una nación. ¿Cuál es la decisión que tomas hoy y la que yo te sugiero y la que la palabra nos guía a hacer? Ser honestos y transparentes con Dios y darle a Él lo mejor porque se lo merece. Y que cada cosa que hagamos en nuestra vida no sea para complacer nuestros caprichos y deseos. Nuestra razón de ser es honrar a nuestro Dios. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Honra a Dios y verás a un Dios usando todo su poder para ponerte a ti en condiciones honrosas. Iglesia, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Nunca en la historia han coincidido los eventos como están coincidiendo y nos ha sido dada la revelación del Señor. Estás afanado y turbado en cosas que son pasajeras. No estoy diciendo que dejes eso tirado, pero estoy diciendo que en tu corazón deben haber otras prioridades. No te olvidarás. Cada vez que predico, tengo que pensar todo el tiempo en si esta fuera la última vez que pudiera predicar, ¿qué le diría a mis alumnos? Vivan para honrar a Dios. El Señor está a la puerta. Vivan para honrar a Dios. Lo demás que le están dando importancia es tontería, pasa, no vale la pena. Vivan para honrar a Dios. Vivan para honrar a Dios. Y Él se encargará de ponerlos a ustedes en lugares de mucha